El futuro de la Iglesia Católica está predicho. ¿Sabías que las profecías sobre el último papa ya fueron escritas hace siglos? San Malaquías, un monje del siglo XII, dejó una lista de papas que llegaría hasta el fin de los tiempos. Y ahora, en estos días, estamos más cerca que nunca de que se cumpla la profecía más aterradora de todas. El último papa está por llegar, y su reinado podría ser el preludio del fin del mundo. ¿Será el Papa Francisco el penúltimo, como predijo Malaquías? ¿O acaso el próximo papa será el que todos hemos estado esperando? Prepárate para descubrir lo que realmente se esconde detrás de esta profecía apocalíptica. San Malaquías, un monje benedictino del siglo XII, dejó una lista profética de 112 papas que gobernarían la Iglesia Católica hasta el fin de los tiempos. Esta profecía fue olvidada por siglos, pero ahora, a medida que nos acercamos al último papa, se ha convertido en una de las más inquietantes del cristianismo. Según Malaquías, el último papa será conocido como Pedro Romano, quien guiará la Iglesia durante los días de la Gran Tribulación, hasta la destrucción de Roma y el juicio final. Pero, ¿quién es Pedro Romano? Muchos estudiosos creen que el Papa Francisco podría ser el penúltimo, pero aún falta el último papa, el cual tiene un papel mucho más importante y trágico: la caída de la Iglesia Católica. ¿Es Papa Francisco el penúltimo papa de la profecía? Muchos teóricos sostienen que su nombre, de la gloria del olivo, se refiere a los jesuitas, la orden religiosa a la que pertenece. Este hecho ha generado un sinfín de teorías sobre el próximo papa y su posible conexión con el fin de los tiempos. Pero lo que realmente ha desatado la especulación es lo que podría seguir después de Francisco. San Malaquías predijo que el último papa sería llamado Pedro Romano, un papa que enfrentará grandes tribulaciones y guiará a la Iglesia en los últimos días. Según la profecía de San Malaquías, el Papa Romano será el último papa antes del fin del mundo. Muchos creen que la figura de este papa no será la que esperamos, sino una figura que, de alguna manera, ya ha sido predicha en las Escrituras y en las visiones de los profetas. Con la llegada de este papa, el anticristo podría estar más cerca que nunca, y todo lo que conocemos como Iglesia Católica podría cambiar para siempre. El próximo papa, según diversas teorías, podría ser el último líder espiritual de una iglesia completamente transformada. Algunos aseguran que Pedro Romano será la figura clave que desencadenará la profecía del fin de los tiempos. Pero, ¿quién será este papa? ¿Será un papa diferente a los que hemos conocido? El último papa predicho por San Malaquías no solo será un líder religioso, sino una figura apocalíptica que marcará el fin de una era en la Iglesia Católica. Con su llegada, Roma será destruida, tal como fue profetizado. La figura del último papa, como lo describe San Malaquías, está rodeada de misterio y miedo. La profecía no solo se refiere a un papa cualquiera, sino a Pedro Romano, una figura que será crucial en los eventos apocalípticos. De acuerdo con las interpretaciones más ominosas, Pedro Romano será el papa que guiará a la Iglesia Católica en los últimos días, hasta la completa destrucción de Roma. En este momento, el mundo entero vivirá bajo la Gran Tribulación, una serie de pruebas y sufrimientos que marcarán el fin de una era y el comienzo de una nueva. Pero lo que muchos no saben es que la figura de Pedro Romano tiene un paralelo directo con la llegada del Anticristo. Se cree que este papa será el primero en liderar una Iglesia Católica que preparará el camino para la llegada del Anticristo, un líder oscuro que dominará el mundo y llevará a la humanidad al borde de la destrucción espiritual. En las teorías más extremas, se afirma que el próximo papa podría ser el Anticristo mismo, un líder que tomará el control no solo de la Iglesia, sino del mundo entero. Este papa será más que un líder religioso. Será un símbolo de la transformación espiritual que el Vaticano está preparando en secreto. Durante su papado, la Iglesia Católica cambiará de tal manera que no será reconocible. La fe cristiana tradicional será reemplazada por una nueva visión cósmica.
una visión que integrará conceptos de alienígenas y civilizaciones extraterrestres, algo que muchos estudiosos y teóricos apocalípticos temen profundamente. El libro Exo Vaticana de Thomas Horn y Chris Putnam profundiza en estas ideas, sugiriendo que el Vaticano, a través de su observatorio espacial, ha estado vigilando el cielo en busca de señales de vida extraterrestre. Esto no es solo una casualidad, según los autores. Ellos afirman que el Vaticano, al observar los cielos con sus telescopios, especialmente el telescopio Lucer, está preparado para recibir una revelación cósmica que cambiará la forma en que vemos la fe cristiana. Este evento cósmico está vinculado a la llegada del Anticristo. Según Horn y Putnam, las figuras clave dentro del Vaticano, como el padre Guy Consolmagno y el exdirector del Observatorio Vaticano, José Gabriel Funes, han declarado públicamente que la existencia de vida extraterrestre no contradice la fe cristiana. De hecho, algunos de estos teólogos incluso han hablado sobre el bautismo de extraterrestres. Estas declaraciones solo han aumentado las teorías conspirativas sobre el papel que la Iglesia está desempeñando en la preparación de la humanidad para la llegada de un Cristo cósmico, una figura que, aunque se parezca al Cristo tradicional, será una entidad no humana. La adaptación teológica que el Vaticano parece estar promoviendo no es solo una reinterpretación de las enseñanzas cristianas, sino un cambio radical que podría transformar completamente el cristianismo tal como lo conocemos. Este cambio podría ser liderado por el último Papa, quien será la figura central de este proceso, guiando a la humanidad hacia la aceptación de un nuevo Cristo cósmico que reemplazará la figura tradicional de Jesús. Lo más inquietante es que este proceso no se llevará a cabo de forma abrupta, sino gradual. La Iglesia Católica y el Vaticano están preparando a los fieles para aceptar este cambio, utilizando herramientas espirituales y científicas para convencer a las masas de que este Cristo cósmico es el verdadero Salvador del mundo. La figura de Pedro Romano no solo será el último Papa, sino también el líder espiritual que guiará a la humanidad hacia una nueva era, una era que podría estar marcada por el control del Anticristo. Según diversos estudios y teorías conspirativas, algunos creen que el Vaticano no está actuando solo por inspiración divina, sino como parte de un plan más grande, uno que involucra a otras entidades globales, que podrían tener la intención de alterar el curso de la humanidad. El control de la Iglesia, según estos teóricos, podría ser una estrategia para unificar al mundo bajo una nueva doctrina, una doctrina que dejaría de lado las enseñanzas cristianas tradicionales para aceptar una versión modificada de la fe que está más en línea con las teorías cósmicas y la existencia de extraterrestres. En los próximos años, esta nueva religión podría convertirse en la fe dominante en el mundo, con el Papa Romano guiando a la humanidad hacia la aceptación del Anticristo como el nuevo líder espiritual. Este cambio, según algunos, sería tan grande que alteraría todos los aspectos de la vida humana, desde la política hasta la religión, y llevaría a la humanidad hacia una nueva era de control y manipulación espiritual. La figura de Pedro Romano se encuentra en el centro de las teorías más escalofriantes que circulan en torno a la Iglesia Católica. Esta figura mítica, descrita por San Malaquías, será quien guiará a la Iglesia en los últimos días, durante la Gran Tribulación, antes de la destrucción de Roma y el fin del mundo. Pero lo más inquietante es que, según diversas teorías, Pedro Romano podría ser más que solo un papa tradicional. Podría ser el instrumento de las fuerzas ocultas que trabajan detrás del Vaticano. A lo largo de la historia, la Iglesia Católica ha estado rodeada de misterios y secretos que han alimentado la creación de teorías conspirativas. Muchos creen que las fuerzas ocultas, representadas por los jesuitas y otras órdenes dentro del Vaticano, han manipulado los destinos de la Iglesia, eligiendo a los papas que mejor se ajusten a sus intereses espirituales y políticos. La llegada de Pedro Romano podría ser, según estos teóricos,
el clímax de un plan que lleva siglos en marcha. La relación del Vaticano con las fuerzas oscuras se ve reflejada en la figura del Papa Negro, el líder de la Compañía de Jesús. Esta figura mítica, que no es un papa oficial pero tiene una influencia significativa, se cree que tiene el control real detrás de los papas visibles. El Papa Negro y los jesuitas representan el poder oculto dentro del Vaticano, y algunos teóricos creen que Pedro Romano estará estrechamente vinculado a estas fuerzas, actuando como una marioneta del sistema oculto que manipula la Iglesia. Según las profecías, Pedro Romano no solo será un líder espiritual, sino que preparará el camino para la llegada del Anticristo, un líder oscuro que se cree que asumirá el control del mundo. Durante su papado, el Vaticano se verá profundamente transformado, adaptando sus enseñanzas para aceptar una nueva realidad cósmica, donde seres de otros planetas y dimensiones podrían jugar un papel clave en la salvación de la humanidad. Uno de los puntos más controvertidos que se toca en los estudios de Horn y Putnam en su libro Exo-Vaticana es la relación entre la Iglesia Católica y las investigaciones sobre vida extraterrestre. Según estos autores, el Vaticano ha estado observando los cielos con la ayuda de su telescopio Lucer y otros equipos, buscando señales de vida inteligente. ¿Y si la llegada de Pedro Romano es parte de un plan mayor que tiene como objetivo reconciliar a la humanidad con seres de otros mundos? ¿Será este el tipo de mensaje que el Anticristo traerá consigo? Una religión cósmica que abarcaría tanto a los seres humanos como a los extraterrestres. En la profecía de San Malaquías, Pedro Romano se describe como el papa que enfrentará los últimos días de Roma. Sin embargo, es importante señalar que, según las teorías más extremas, Pedro Romano no será solo un papa tradicional, sino el último eslabón de una cadena de manipulación espiritual. Su llegada podría estar directamente vinculada con la llegada del Anticristo, el falso Mesías que llevará a la humanidad hacia una nueva era de control total. Este control, que en muchos aspectos recuerda a las visiones de George Orwell en 1984, podría ser facilitado por una unificación global de las religiones, con el Vaticano en el centro de este proceso. La Iglesia Católica, en lugar de ser un refugio espiritual, se convertiría en la herramienta del Anticristo para imponer un nuevo orden mundial. Este Papa Romano será el que de alguna manera abra el camino para la aceptación de este nuevo sistema. El Vaticano, según estas teorías conspirativas, está más involucrado en los eventos cósmicos de lo que se ha admitido públicamente. El libro Exo-Vaticana de Horn y Putnam postula que, con sus telescopios y observatorios, el Vaticano está observando señales en el cielo que podrían indicar una intervención extraterrestre en los eventos apocalípticos que se avecinan. Este contacto, creen los autores, podría ser la revelación que cambiará todo lo que sabemos sobre la fe cristiana. El Vaticano no solo está observando el cielo, sino que, según diversas teorías, está preparando a la humanidad para aceptar una nueva visión del universo, una visión que se aleja de las enseñanzas cristianas tradicionales y que, en su lugar, incorpora ideas de un Cristo cósmico, una figura no humana que ocupará el lugar del Cristo tradicional. Este cambio es tan profundo que podría transformar todas las religiones y alterar el curso de la humanidad. Las teorías más extremas sugieren que la llegada de Pedro Romano será el último eslabón en una cadena de eventos que nos llevará al fin de los tiempos. Su papado, según estos estudios, no solo llevará a la Iglesia Católica hacia el Anticristo, sino que también desencadenará una serie de eventos apocalípticos que destruirán Roma y cambiarán para siempre el destino del mundo. La llegada de Pedro Romano, tal como predice la profecía de San Malaquías, es un concepto que genera tanto temor como fascinación. Este papa, que será el último en la lista de 112 papas del monje benedictino, está destinado a enfrentar una serie de eventos catastróficos que marcarán el fin de los tiempos. Según las interpretaciones más sombrías de las profecías, Pedro Romano será la clave para el ascenso del Anticristo,
quien será la figura central del nuevo orden mundial. El anticristo, tal como se describe en las escrituras apocalípticas, es el falso Mesías que engañará a la humanidad y que, en muchos aspectos, será un líder global que unirá a las naciones bajo una nueva ideología. Este cambio radical, que se establecería a través de la Iglesia Católica, sería el preludio para la destrucción de Roma y el fin de la civilización cristiana tal como la conocemos. Lo que hace aún más inquietante esta teoría es que el próximo Papa, Pedro Romano, según los estudiosos y las profecías, no será simplemente un líder espiritual, sino el líder del último gran engaño. En lugar de ser una figura piadosa que guía a los fieles hacia la salvación, Pedro Romano sería una figura apocalíptica que guiará a la humanidad hacia la oscuridad, preparando el terreno para la llegada del anticristo. El Vaticano, durante este proceso, recibirá la ayuda de fuerzas espirituales que están trabajando en secreto. De acuerdo con las teorías conspirativas más extendidas, las fuerzas ocultas dentro de la Iglesia están preparando el mundo para un cambio radical en la fe cristiana. Este cambio no solo se refiere a una nueva doctrina espiritual, sino a la introducción de un Cristo cósmico, una figura que reemplazará al Cristo tradicional y que estará vinculada a entidades extraterrestres. Esta nueva visión cósmica es el centro de las teorías de Horn y Putnam, quienes argumentan que el Vaticano ha estado observando el cielo en busca de señales de vida extraterrestre, con la esperanza de que un Cristo cósmico surja de este contacto. Pero lo que no se sabe, según las teorías más oscuras, es que esta nueva religión cósmica no será solo una adaptación espiritual, sino una forma de control total sobre la humanidad. Se cree que el Vaticano, bajo el liderazgo de Pedro Romano, será la fuente principal de este cambio, una vez que el anticristo tome el control de la Iglesia y se convierta en el líder global de la nueva era. El telescopio Lucer, como se menciona en el libro Exo Vaticana, es uno de los elementos más inquietantes de esta teoría. ¿Por qué un telescopio del Vaticano lleva el nombre de Lucer, un nombre asociado con el demonio? Este hecho ha generado muchas preguntas sobre el papel que el Vaticano está desempeñando en la preparación de la humanidad para un evento cósmico que cambiará para siempre nuestra comprensión de la fe, la vida y el universo. Según los teóricos de la conspiración, el Vaticano está trabajando en conjunto con entidades poderosas, tanto espirituales como extraterrestres, para cumplir con una agenda oculta que será revelada con la llegada de Pedro Romano. Este Papa no solo será una figura de transición, sino el líder de un nuevo orden mundial, un sistema global de control y manipulación en el que la humanidad será guiada por el anticristo. Por último, las escrituras apocalípticas nos advierten sobre la llegada de un líder mundial que traerá consigo la destrucción de la Iglesia Católica y la caída de Roma. El Papa Romano será la última figura de la Iglesia Católica, y su papado marcará el comienzo del fin de los tiempos. La llegada de este Papa es la señal de que estamos en las últimas etapas del juicio divino, y que la humanidad tendrá que elegir entre la salvación espiritual y la condena eterna. El final de Roma y el fin de la Iglesia Católica serán la culminación de una era espiritual. La caída de la Iglesia marcará el inicio de un mundo en el que las fuerzas del mal dominarán completamente, bajo la influencia de un líder extraterrestre que tomará el control del planeta. Este proceso será gradual pero inevitable. Pedro Romano, como predijo San Malaquías, será el Papa que nos llevará hacia la última gran tribulación, antes de la destrucción total. ¿Estamos realmente preparados para lo que nos espera? ¿Será Pedro Romano la última figura de la Iglesia Católica o es el primer paso hacia una nueva era cósmica? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para no perderte los próximos videos. El destino de la humanidad podría estar más cerca de lo que pensamos. No olvides activar la campanita de notificaciones para seguir descubriendo las más aterradoras profecías apocalípticas.